En el primer capítulo de Éxodo, titulado La era de las masas y la maniobra, Kevin Carson habla sobre las distintas formas en que a lo largo de la historia los movimientos revolucionarios han intentado cambiar la sociedad, y se enfoca en dos grandes ideas que han estado en tensión entre sí. Por un lado están quienes creen que la mejor forma de transformar el mundo es construyendo alternativas dentro del sistema actual, por ejemplo, creando cooperativas, comunidades autogestionadas o tecnologías descentralizadas. Esta forma de pensar, conocida como visión intersticial o prefigurativa, busca sembrar hoy las semillas de una sociedad futura sin necesidad de tomar el poder del Estado. Por otro lado, hay quienes piensan que el cambio verdadero solo se puede lograr tomando el control del gobierno o del Estado, para desde ahí aplicar políticas que transformen la economía y la sociedad. Esto se conoce como visión insurreccional o rupturista. Estas dos ideas no siempre son opuestas. En la práctica muchas veces se combinan. Incluso los anarquistas del siglo XIX que estaban en contra del Estado creían que hacía falta construir grandes organizaciones para lograr el cambio. En esa época el marxismo empezó a volverse la corriente más influyente dentro del socialismo y puso mucho énfasis en que el proletariado debía tomar el poder político para empezar a construir el comunismo. Marx y Engels proponían que una vez en el poder, el nuevo Estado obrero centralizara la economía, que controlara el crédito, el transporte, la producción y el trabajo. Esta transición no iba a ser rápida ni espontánea, pues iba a requerir de tiempo y un esfuerzo organizado desde arriba. Con el tiempo, sin embargo, algunos marxistas como Engels comenzaron a cuestionar la idea de las revoluciones armadas al estilo de barrigadas y combates callejeros. Decían que ya no era posible, sobre todo por los avances en la tecnología militar. En cambio, veían como más efectivo construir partidos de masas que participaran en elecciones y usaran las instituciones del Estado para promover un cambio desde adentro. El caso de la socialdemocracia alemana, con millones de votantes, fue un ejemplo de cómo el movimiento obrero podía crecer usando las reglas del sistema sin recurrir a la violencia. Marx sí valoró también otras formas de organización como las cooperativas de trabajadores porque demostraban que se podía producir sin jefes ni capitalistas, pero para él esas experiencias eran solo ejemplos de lo que se podía hacer, no una solución completa. Pensaba que sin el apoyo del Estado, estas iniciativas estaban condenadas a quedarse pequeñas o ser aplastadas por el mercado capitalista. En su opinión, las cooperativas eran útiles, pero no suficientes, debían ser parte de un plan más grande para tomar el poder político. No todos los socialistas pensaban igual y uno de ellos es Proudhon. Por ejemplo, proponía una transición pacífica donde el Estado se fuera diluyendo poco a poco en la sociedad. Sin embargo, él también trató de usar las instituciones del Estado para impulsar sus ideas, como cuando propuso la creación de un banco de intercambio o también cuando se postuló en elecciones. Es más tarde que anarquistas como Bakunin y Kropotkin rechazaron por completo la idea de usar el Estado, pero siguen creyendo en la necesidad de una ruptura radical con el sistema capitalista. A lo largo de esta primera parte, Carson muestra cómo los movimientos de izquierda han tenido que adaptarse a los cambios en la política, la tecnología y la organización social. Las viejas revoluciones armadas dejaron de ser viables y surgieron nuevas formas de lucha como el trabajo parlamentario y la construcción de movimientos de base. Pero con eso también aparecieron nuevos desafíos. Cuando se entra al sistema para cambiarlo desde adentro es fácil terminar atrapado en él. Al mismo tiempo, quienes se quedan por fuera construyendo desde abajo a veces no logran suficiente fuerza para hacer una transformación real. Entonces, toda esta primera parte muestra que la lucha por cambiar el mundo ha estado siempre marcada por un dilema: si debemos tomar el poder para transformar la sociedad desde arriba o construir alternativas desde abajo y poco a poco. A lo largo de la historia, muchos pensadores y movimientos han intentado responder a esa pregunta y han llegado a las más diversas conclusiones, y Carson no ofrece una respuesta definitiva por ahora, pero sí invita a pensar en cómo combinar lo mejor de ambos enfoques, aprendiendo de los errores del pasado y buscando formas nuevas y más efectivas de generar un cambio real en el presente. En la segunda parte del primer capítulo de Exodus, titulada El triunfo de la masa en la vieja izquierda,
Kevin Carson analiza cómo las corrientes socialistas tradicionales centraron sus estrategias revolucionarias en la idea de la organización masiva, jerárquica y centralizada. Esta estrategia estaba influida tanto por las condiciones técnicas de la producción capitalista en su momento, como por un ideal estético y cultural que asociaba lo masivo y lo centralizado con el progreso. Carson explica que en el siglo XIX y principios del XX, la tecnología de producción era tan cara y centralizada que muchos movimientos revolucionarios creían que la única forma viable de construir una nueva sociedad era tomar el control de las fábricas, minas y ferrocarriles ya existentes. Esto requería movimientos obreros igual de grandes y estructurados que el sistema que buscaban reemplazar. Así, la izquierda tradicional desarrolló un modelo organizativo similar al del capitalismo industrial, partidos o sindicatos como ejércitos obreros con una jerarquía clara y disciplina centralizada. Marx, Engels y Lenin defendieron este enfoque en distintos escritos y aunque a veces hablaron de formas de organización más democráticas, también justificaron la necesidad de la autoridad central y el control estrictamente organizado en nombre de la eficiencia. Engels, por ejemplo, argumentaba que la gran industria exigía obediencia y organización vertical y que sin ellas no se podría sostener una revolución. Lenin, por su parte, veía al Estado soviético como una especie de versión popular de la burocracia capitalista, pero sin sus privilegios, una máquina bien aceitada operada por trabajadores armados. Sin embargo, Carson destaca que esta visión también estaba llena de contradicciones. A pesar de que Lenin hablaba de aplastar la burocracia, entre comillas, en la práctica adoptó muchos de los principios burócratas. Admiraba la eficiencia de estructuras como el servicio postal alemán y proponía copiar su organización, solo que con obreros al mando. Así se implementaron sistemas de gestión autoritarios como el Taylorismo y se suprimió la participación directa de los comités obreros en la gestión de las empresas. En lugar de construir un nuevo tipo de sociedades de abajo, se reprodujeron muchas de las formas de control propias del capitalismo. Carson también critica la forma en que muchas corrientes anarquistas y socialistas libertarias heredaron esta misma obsesión por lo masivo. Incluso Kropotkin, en La conquista del pan, imaginaba una revolución en la que el proletariado tomaría todo de una sola vez: fábricas, alimentos, viviendas. Daniel de León y el sindicalismo revolucionario también seguían modelos organizativos masivos que reflejaban el tamaño de la economía capitalista. Rosa Luxemburgo compartió una visión similar. Creía que la producción a gran escala era el camino inevitable hacia el socialismo. Para ella, las cooperativas de trabajadores eran ineficaces dentro del capitalismo porque no podían competir con empresas grandes sin adoptar sus mismas lógicas, incluyendo la explotación interna. Según Luxemburgo, las cooperativas solo podrían funcionar si se rompía completamente con el mercado capitalista, algo que veía como imposible sin una revolución total. Carson se opone a esta perspectiva marxista vulgar que asume que el capitalismo ha creado la forma óptima de organización productiva. Sostiene que muchas de las estructuras industriales del capitalismo no son técnicamente inevitables, sino el resultado de decisiones políticas y de alianzas entre el Estado, los ejércitos y los intereses extractivos. Según él, incluso en el pasado había tecnologías alternativas más descentralizadas y accesibles que fueron marginadas por el modelo dominante. Hoy, gracias a nuevas tecnologías de producción como la fabricación digital o la producción en red, es más viable que nunca construir modelos económicos eficientes desde abajo sin necesidad de reproducir los esquemas masivos del viejo capitalismo ni del viejo socialismo. En esta parte del capítulo se muestra cómo gran parte de la izquierda histórica cayó en la trampa de imitar al capitalismo en su forma organizativa, creyendo que solo estructuras gigantes y centralizadas podían reemplazar al sistema. Pero Carson argumenta que esto no solo limitó la posibilidad de crear alternativas reales, sino que llevó a muchas revoluciones a reproducir los mecanismos de control que decían combatir. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de organización, hoy resulta más posible pensar en caminos descentralizados y democráticos para superar al capitalismo sin depender de las estructuras masivas o del control del Estado.
En la tercera parte de este capítulo, que se llama El ataque a la agencia de la clase trabajadora, Kevin Carson analiza cómo ciertas corrientes del marxismo tradicional adoptaron una visión mecanicista de la historia que tendía a minimizar la capacidad de acción y la conciencia de la clase trabajadora. Carson explica que aunque el marxismo no fue una doctrina única en este aspecto, con corrientes más autoritarias y otras más libertarias, la tradición dominante en la vieja izquierda tendió a ver al proletariado más como una pieza dentro de un proceso histórico inevitable que como el sujeto consciente y activo de su propia emancipación. Sin embargo, Carson sostiene que el propio Marx, especialmente en sus primeros escritos, pero también en obras maduras como El Capital, veía al proletariado como un agente activo. Para Marx, el comunismo no surge por inercia histórica, sino de la experiencia consciente de la clase trabajadora. En textos como los manuscritos económicos filosóficos, Marx sostiene que el comunismo es la apropiación plena por el ser humano de su esencia humana, a través de la práctica colectiva y consciente. El proceso revolucionario entonces es tanto material como subjetivo. Es la lucha del ser humano por dejar de ser un objeto dominado por estructuras sociales ajenas y convertirse en sujeto de su propia historia. A lo largo de sus escritos, Marx subraya que esta conciencia de clase no surge de manera automática, sino que se forma a través de la lucha, en las huelgas, en las asociaciones de trabajadores, en la acción política. Engels también comparte esta idea al destacar que incluso las huelgas fallidas ayudan a desarrollar la conciencia colectiva y a preparar el terreno para luchas más amplias. La autoorganización obrera, aún en formas reformistas, era para Marx una escuela de democracia y de transformación subjetiva. Aún así, después de la muerte de Marx, Engels comenzó a dar al marxismo una forma más rígida y determinista. Reformuló el materialismo histórico de Marx en términos más mecánicos, donde la base económica determinaba de forma casi automática la estructura social y política. Esta visión fue llevada al extremo por figuras como Plekhanov y por la ideología oficial del marxismo soviético que trataba las fuerzas históricas como fuerzas naturales externas al ser humano, borrando así el papel central de la acción consciente. Este enfoque objetivista también llevó a Lenin a plantear en qué hacer que la clase trabajadora por sí sola solo podía desarrollar una conciencia sindical y que necesitaba que los intelectuales le trajeran la conciencia revolucionaria desde fuera. Esta postura contrasta fuertemente con la de Marx, que enfatizaba que la emancipación debía ser obra de la propia clase trabajadora. Aunque Marx también creía que el capitalismo debía desarrollar ciertas condiciones materiales antes de poder ser superado y veía sindicatos y cooperativas como herramientas preparatorias, siempre mantuvo que el cambio real surgiría de la acción autónoma y consciente de los trabajadores. En las reglas de la Primera Internacional redactadas por él, se afirma que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma. Esta idea era el corazón de su pensamiento desde los primeros textos hasta los últimos. Y en esta sección, Carson muestra cómo el pensamiento marxista en su origen daba gran importancia a la capacidad de la clase trabajadora para transformarse a sí misma y al mundo mediante la acción consciente, pero con el tiempo esta visión fue reemplazada por interpretaciones más deterministas que redujeron el papel de los trabajadores a meros ejecutores de un plan histórico prefijado. Recuperar la dimensión subjetiva y activa del proletariado es clave, según Carson, para imaginar una alternativa emancipadora real al capitalismo. La cuarta parte de este capítulo se llama Obrerismo-Laborismo, y en esta Kevin Carson explora cómo la vieja izquierda heredó y reforzó una idealización del proletariado industrial como sujeto revolucionario por excelencia, una visión que, según él, terminó limitando el horizonte emancipador del socialismo. Esta visión obrerista tiene raíces en los escritos fundacionales del marxismo como el Manifiesto Comunista, donde se presenta al proletariado como una clase despojada de todo, sin propiedad ni vínculos nacionales o morales que le aten a la sociedad burguesa. Esta condición, argumentaban Marx y Engels, la hace única. Es la única clase que puede destruir el orden anterior sin instaurar una nueva forma de dominación. Sin embargo, Carson señala que el propio Marx no se quedaba en un elogio del trabajo fabril. En textos como la ideología alemana, Marx planteaba que el comunismo superaría la división entre trabajo y disfrute y también la división del trabajo impuesta desde arriba. Imaginaba una sociedad donde cada persona pudiera realizar distintas actividades libremente sin quedar atrapada en una única función productiva.
También afirmaba en Borradores de 1845 que el trabajo, en el sentido de actividad alienada impuesta por el capital, debía ser superado junto con la propiedad privada. Eh, para Marx estos cambios no eran metas lejanas, sino transformaciones que debían comenzar desde el momento en que los trabajadores tomaran el control. En su crítica al programa de Gotha proponía que el reparto del producto social se basara en el tiempo de trabajo invertido corregido por la intensidad subjetiva del esfuerzo. Esto implica una valoración del tiempo libre y el bienestar individual y orientada a la sociedad hacia la reducción progresiva del trabajo necesario para una vida digna. Y esto es como una parte del tránsito hacia una sociedad post-escasez. Y en lo que critica Carson a la vieja izquierda, tanto comunista como socialdemócrata, por haber adoptado una visión del trabajo que parecía sacada de la película Metrópolis, una glorificación del trabajo industrial rígido y masificado. Eh, Hace algunos ejemplos como la exaltación del obrero héroe en la Unión Soviética o los intentos de los anarquistas de la CNT en España de imponer disciplina laboral en las fábricas autogestionadas, y obviamente esto ilustra el fenómeno. Guy Standing, un economista, llama a esto laborismo, la idea de que el trabajo asalariado a tiempo completo debía ser la norma universal, a diferencia de otras corrientes socialistas anteriores que aspiraban a reducir el trabajo necesario, ampliar el tiempo libre y desdibujar la frontera entre trabajo y vida. El laborismo promovía el empleo garantizado con buenos salarios y beneficios a cambio de que la gestión quedara en manos de los administradores y los sindicatos se limitaran a defender condiciones dentro de este marco. Y Kevin Carson finaliza el capítulo analizando esta visión obrerista y laborista que convirtió el trabajo asalariado en el eje del proyecto socialista, dejando de lado la posibilidad de una transformación más profunda que liberara a las personas no solo de la explotación capitalista, sino del trabajo alienado en sí mismo. Frente a esto, propone recuperar la dimensión original del comunismo como una sociedad donde el trabajo deje de ser una obligación impuesta y se transforme en una actividad libre y autorrealizadora.